Ya. Buenas noches, doctor, compañeros. Como ya les decía, nuestro tema es síntomas y signos del aparato genitourinario. De trastornos del aparato genitourinario somos dos compañeros, Andy Cárdenas y yo, quien me habla, Ernesto Cañarte. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los síntomas del trastorno del aparato genitourinario. Para esto, es necesario entender que los antecedentes juegan un papel importante dentro de la exploración semiológica del paciente. Los síntomas urológicos van a ser los que el paciente mismo nos va a referir y él va a tener que pensar y que decir cuáles son los que él cree más importantes realmente, porque a veces no vamos a poder sacarle con cuchara cuáles son los que tiene, más de los que nos diga. Aquí tenemos que diferenciar entre una enfermedad aguda y una crónica, y asimismo ver cuando hay recurrencia de estos signos y síntomas. Así es. Entrando un poquito en lo que son las manifestaciones, vamos a tener que las manifestaciones sistémicas, las principales van a ser la fiebre y la pérdida de peso. Sin embargo, también vamos a tener lo que es el malestar general. Hablando de la temperatura, vamos a tener patologías que son típicamente febriles y otras que son afebriles. El carcinoma renal se caracteriza por presentar una fiebre de 39 grados Celsius, 39 grados. Mientras que la pielonefritis aguda y la prostatitis tiene una fiebre de 40 grados asociada a otros síntomas como lo son Escalofríos. los escalofríos. Así es. Una Muy bien. fiebre con escalofríos y dolor en zona lumbar. Sí, Ustedes piensen en enfermedad del riñón, exacto. ¿no? Pielonefritis o Prostatitis. un cálculo también. Un Un cálculo. cálculo puede dar, porque el cálculo al retener la orina, todo líquido que se retiene se infecta de ley esa orina y puede causar una infección fuerte del riñón, muy fuerte. Así es. Bueno, además tenemos patologías típicamente afebriles, como vemos ahí, la cistitis aguda simple y la pielonefritis crónica. A ver, Presidenta, por favor, que quede como pregunta esta. ¿Qué enfermedades del sistema urológico causan fiebre? ¿No? Ahí tenemos tres. El cáncer renal, la pielonefritis aguda y la prostatitis. ¿Y cuáles enfermedades del sistema genitourinario son afebriles? Ahí tenemos la cistitis aguda. La cistitis aguda por lo general da dolor y ardor, pero no da fiebre. Y la pielonefritis crónica que ya hay. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de afebriles y tres ejemplos de febriles. Anótelas en el banco de preguntas, por favor. Presidenta, ¿estamos bien? Listo. Sí. Gracias. Muy Continúen. bien. Hablando de la pérdida de peso, vamos a tener que es característica más de patologías del tipo tumorales. Entonces aquí, pero no hay que descartar que también se puede dar en patologías como la insuficiencia renal, la obstrucción crónica y la infección de las vías urinarias. Bueno, en todas estas patologías se da realmente porque hay una obstrucción crónica de las vías urinarias. Ya. Ustedes piensan en eso porque estamos hablando de la parte urológica, pero si ustedes, cuando ven un paciente que dice, doctor, estoy perdiendo peso rápidamente, ustedes lo que primero tienen que pensar es en una enfermedad metabólica, una enfermedad sistémica, como la diabetes o el hipotiroidismo. ¿Ok? Ya. Ahora, el cáncer también hace perder rápidamente de peso, pero si ustedes en la consulta diaria, cuando ustedes estén al frente de un paciente en un consultorio y le dicen, doctor, he perdido mucho peso, tienen que pensar en esas dos enfermedades. En nuestro medio es muy común. En la tercera parte de la población manavites diabético y la cuarta parte de la población manavites hipotiroidea. Entonces, primero tienen que mandar a hacer exámenes de bioquímica, ¿no? Y luego pensar en lo que el compañero está diciendo. En cáncer de cualquier órgano genitourinario, insuficiencia renal, obstrucción crónica y una infección de vías urinarias. Correcto, sí. Bueno, aquí también podemos hablar de que en caso de los niños es muy común que las infecciones del tracto urogenital puedan causar una pérdida de peso o no dejen que el niño crezca correctamente, de una forma adecuada.
Aparte del malestar general, que es un poco, también un poco menos a veces, pero también lo tenemos en la pielonefritis crónica, en tumores y en insuficiencia renal. Cabe destacar que todas estas patologías pueden ser encontradas también en pacientes con el síndrome, con el virus de la inmunodeficiencia humana. Claro, el VIH, ¿no? Sí. El VIH puede causar todos esos síntomas, todos esos síntomas. Fiebre, pérdida de peso, malestar, etcétera, etcétera, ¿no? Y problemas urinarios también. Nunca olvidemos el VIH, que se dice que ya está la cura, pero bueno, mientras tanto, con tantos problemas actuales, nos hemos olvidado del VIH-Sida cuando está presente en nuestras cárceles, en nuestros centros de reclusión para adultos. Hay muchos casos de VIH-Sida y de tuberculosis, que lógicamente están con tratamiento, están con control médico, el Ministerio de Salud Pública tiene monitoreados esos casos, pero la mayoría de la gente no sabe que hay muchos casos de VIH y de tuberculosis en las cárceles del Ecuador. Continúa. Bueno, hablando del dolor propiamente dicho, antes de hablar del dolor, tenemos que hablar un poco acerca de bueno, si es un dolor local o un dolor referido. Estos son los dos principales que vamos a tener. El dolor local se va a percibir en el órgano afectado o cerca de él, básicamente. Aquí tenemos dos ejemplos, como por ejemplo tenemos el dolor de un riñón enfermo, que lo vamos a tener, se va a sentir en la fosa lumbar y en el flanco de la región de la 12ª costilla y debajo de esta. Y el otro tipo es el dolor testicular, que obviamente lo vamos a sentir en el testículo afectado. Sí. Perfecto, entonces el dolor local y el dolor referido. Sí. Aquí dice que el dolor local del riñón está entre T10, o sea, la torácica 10 o la dorsal 10, la vértebra 10 del tórax, y L1 y L2, lumbar 1 y lumbar 2, ¿no? Y se puede, igual se siente ahí, pero ese dolor se puede referir también, ¿no? Claro, se puede irradiar. Se puede irradiar hacia la zona abdominal, ¿no? Sí. Y también hacia la región del lumbodorso, ¿no? En cambio, el dolor del testículo está ahí, ¿no? Doctor, Claro, me duele el testículo, me duele... Es un dolor muy agudo, muy fuerte, ¿no? Y tiene que tratarlo, tiene que tratarlo. Siga. Bueno, hablando del dolor referido, como el nombre mismo lo dice, es un dolor que se va a originar en el órgano afectado, pero el dolor se va a sentir distante a este órgano, no se va a sentir en el mismo lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos el cólico uretral, que en dependencia de dónde se encuentra el cálculo, si es en el útero superior, se va a sentir más en el testículo ipsilateral en caso de hombre, en el caso de la mujer, en el labio mayor del mismo lado. Y si el cálculo se encuentra en el uréter inferior, este se va a sentir más en la pared escrotal. El dolor quemante con vaciado en la cistitis aguda también se siente en la uretra distal en la mujer, y en el hombre se siente en la uretra glandular. Ya, entonces, Presidenta, dos ejemplos de dolor local y dos ejemplos de dolor referido del sistema genitourinario, del aparato genitourinario, ¿no? Dos ejemplos de dolor local. El dolor local en el testículo, en el caso, pues, de una inflamación, y el dolor en el riñón. Se sienten ahí. El dolor en el riñón es en la fosa renal, debajo de la 12ª costilla. Usted lo golpea, le hace la puño de percusión suave y el paciente pega un brinco, dolor. Hay mujeres que gritan, ¿no? Yo he visto mujeres gritar con ese dolor, con ese golpecito suave que uno le da en la puño de percusión al examen físico, ¿no? Ustedes le golpean despacio y ahí sienten el dolor fuerte, ¿no? Y peor, más aún, en el testículo, ¿no? Yo he visto casos bueno, ahí dice el libro que el hidrocele no duele, pero yo sí he visto casos en los hospitales, he tratado hidroceles dolorosos, porque el hidrocele, el escroto se extiende y forma una masa grande, ¿no? Porque está lleno de líquido y enrojecida, que inclusive se confunde con una hernia inguinoescrotal, porque al no tener la ecografía uno palpa parecido, como que una hernia se ha deslizado hacia el testículo. Pero es un dolor fuerte, agudo, que hay que ponerle un analgésico, un suerito con
con algún analgésico central y un atoradol, un ketorolaco, algo para calmar el dolor de ese paciente. Bueno, ese es un dolor local, el dolor del riñón en la fosa lumbar y el dolor del testículo encapsulado en el escroto, ¿no? Y dolor referido, el que decía el compañero, el cólico ureteral, porque puede irradiarse, inclusive el cólico ureteral puede confundirse con una apendicitis. Bien, sí. Hay puntos de McBurney positivo, ha habido algunos casos de que uno palpa el punto de McBurney y el paciente salta, pero no es porque la apéndice esté inflamada, sino porque ahí justamente está el cálculo. Justamente ha caído ahí. Y es presa de confusión. ¿Cómo descartamos eso con una buena ecografía, ¿no es cierto? En cambio, en el lado izquierdo se puede confundir con una diverticulitis, cuando es en el lado Así izquierdo. es. Entonces también, lado, presidenta, otra preguntita, presidenta, otra preguntita. Ya. En el lado derecho, el dolor irradiado del cálculo puede confundirse con una apendicitis porque puede dar un McBurney positivo. Y en el lado izquierdo puede confundirse con una diverticulitis, con una enfermedad diverticular del colon sigmoide, ¿no? Y el cálculo, otro ejemplo con dolor referido, aparte del cólico ureteral, es el dolor en la vejiga, me decía usted, ¿no? Sí, es un dolor quemante. Es un dolor quemante que se alivia al vaciar la vejiga. Entonces ahí hay dos ejemplos de dolor local y de dolor referido. Sigamos. Bueno, aquí encontramos dónde se va a localizarnos el dolor. Bueno, hablando ya en sí del dolor, de lo que es dolor más específico, vamos a hablar del dolor renal. Se va a caracterizar por ser profundo, sordo, tenaz y a veces con carácter constrictivo y otras con lacinante. Se va a encontrar localizado, como ya habíamos dicho, en la fosa lumbar, apenas lateral al músculo sacroespinal y debajo del espacio de la costilla número 12. Este se va a irradiar por el área subcostal hacia el ombligo o el cuadrante abdominal inferior. Se calma generalmente cuando la gente se queda quieta en reposo y cuando la gente está en movimiento, ahí como que se exacerba un poco, duele un poco más, aumenta el dolor. Bien, ¿sí ven la flechita? ¿No? ¿Sí la ven? Sí, se ve. Ya, correcto. Es que quería recordarles la ubicación de la fosa renal, ¿no es cierto? Aquí dice lateral al músculo sacroespinal. ¿Cuál es el músculo sacroespinal? Este es la espalda, no, este es de frente. El dolor de espalda. Este es de espalda. Acá. Ya, el dolor acá. Entonces aquí el músculo sacroespinal es uno de los músculos que forman los músculos de la masa común. Recuerden que los músculos de la masa común están entre las apófisis espinosas, es un canal óseo que se forma entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas de la columna vertebral. Entonces ahí hay de 8 a 10 músculos en esa masa de tejido muscular se entremezclan 8 músculos que son muy pequeños y a veces muy finos, ¿no? Están el músculo dorso espinoso, el epiespinoso, el interespinoso, el sacrolumbar, el dorsal largo, el intertransverso. Bueno, son músculos que se van tejiendo entre las estructuras anatómicas de las vértebras y nacen desde acá abajo, desde el sacro, desde la cara posterior del sacro, y avanzan hasta arriba, hasta pues las vértebras cervicales. Esos son los músculos de la masa común y uno de esos músculos es el sacro lumbar, sacroespinal que se refiere aquí. Entonces, al lado de la fosa lumbar está el músculo sacroespinal y por debajo de la costilla 12. Acuérdense que la 12ª costilla tiene dos puntos de conexión con la 12ª vértebra, ¿no? Una costilla por cada vértebra. Son 12 vértebras torácicas o vértebras dorsales, son 12 costillas. Por atrás, todas las costillas tienen 2 puntos de contacto
articular, ¿no? La cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra y la tuberosidad de la costilla con su apófisis transversa, ¿no? Entonces hay dos puntos de contacto y la costilla se dirige hacia adelante para, a través de los cartílagos costales, conectarse con el esternón. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Ya, pero la 12ª costilla, así como la 11ª, no llegan al esternón. La punta de estas dos vértebras queda en relación con los músculos anchos del abdomen, con los oblicuos mayores, ¿no? Entonces, la 12ª costilla es flotante. Y justamente esa es la que está protegiendo a los riñones de cualquier traumatismo, de cualquier golpe en la fosa lumbar, ¿no? Entonces, no olviden. Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde encontramos la fosa lumbar? ¿Dónde están ubicados los riñones? Ustedes me contestan. La fosa lumbar está al lado del músculo sacroespinal, que forma parte de la masa común, y por debajo de la 12ª costilla, que es una costilla flotante. Es flotante porque no llega hasta el esternón. Desde la primera a la 10ª llegan hasta el esternón. Las 7 primeras con su cartílago propio, que son las vértebras verdaderas, ¿no? Perdón, las costillas verdaderas. Las 7 primeras costillas son verdaderas porque tienen cartílago directo que la conecta con el esternón. Aquí. Las costillas llegan con su propio, cada costilla llega con su cartílago y se articula con el esternón. Las 3 últimas de la 7 a la 10 son vértebras, son costillas falsas, porque no tienen cartílago propio, sino que tienen un cartílago común que las une con el esternón. Y la 11ª y la 12ª son costillas flotantes, ¿no? Flotantes. Entonces, de la primera a la 7, costillas verdaderas porque tienen cartílago directo al esternón. 8, 9 y 10, costillas falsas porque tienen un cartílago común que las une a las 3 con el esternón. Y la 11 y la 12 son costillas flotantes porque no llegan al esternón, no tienen cartílago. Entonces son flotantes. Y la 12ª protege al riñón. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Ahí está un paciente, una imagen de un paciente con cólico renal. Se lo describe el cólico renal como el dolor más grande que puede soportar el ser humano. No tiene sosiego, no tiene calma, no puede respirar, no quiere comer, no quiere bañarse, no quiere nada, solo quiere que le calmen ese dolor. Un paciente que llega así, cogiéndose la fosa lumbar y quejándose de dolor, ustedes tienen que ponerle de una vez un suerito, una vía con solución salina, con un analgésico dentro del suero y otro analgésico por la manguera del suero. Tienen que calmarle ese dolor a ese pobre hombre, porque ese es el dolor más intenso que puede soportar el ser humano, el cólico renal. Bien, sigamos. Bueno, la duración de este dolor va a ser variable, principalmente en dependencia si es una enfermedad aguda o crónica. Y bueno, también decía que generalmente en enfermedades crónicas de avance lento no suele darse el dolor porque básicamente el organismo se acostumbra al avance lento de la enfermedad. Por eso se da más en enfermedades donde hay una distensión súbita de la cápsula renal, como lo son la pielonefritis aguda y la obstrucción ureteral aguda. Distensión súbita de la cápsula renal. Correcto. Es que la cápsula es la que duele, pues, ¿no? Claro, es la cápsula, no es el riñón en sí, sino es la cápsula. Así es. Podría esperarse en enfermedades renales que causan distensión súbita, como la pielonefritis aguda y la obstrucción ureteral. La obstrucción ureteral es por cálculo, ¿no? Sí. Por lo general. Puede ser, claro, puede ser por coágulos de sangre o, Así es. o por otras cosas. Un paciente que tenga un CA de riñón puede desprender un coágulo de sangre y puede obstruir el uréter también. Eso puede causar la obstrucción ureteral también. Pero lo más común es el cálculo, sí. porque en nuestro medio el agua tiene mucho calcio y también nosotros somos
somos amantes a tomar La leche, Coca-Cola. yogur, comemos bastante queso, ¿no? Y el agua que tomamos también del río Portoviejo tiene mucha concentración de minerales. Entonces, aquí hay muchas litiasis. En su consulta particular van a encontrar muchas litiasis, y en las emergencias de los hospitales también van a llegar muchos problemas de litiasis renal, de dolor lumbar, de dolor renal que tienen que tratar. Y la pielonefritis aguda también, más que nada por el tema de que no tomamos mucha agua, de las relaciones sexuales contra natura, que infectan las vías urinarias, y a veces somos desordenados, no tomamos las pastillas, no terminamos el tratamiento, y de una infección urinaria baja se nos hace una infección urinaria alta, como una pielonefritis aguda. Entonces, eso es común aquí en nuestro medio, en Manabí, la pielonefritis aguda, la obstrucción renal, para el dolor renal, ¿no? Y acá enfermedades de avance lento, como el CA, el cáncer. Generalmente no hay en estas enfermedades dolor. Puede haber, sí, pero no es muy esperado, como él mismo dice. Así es. Entonces, a ver, presidenta, otra preguntita. Ya, digan. ¿Qué enfermedades causan un dolor agudo en el riñón? Respuesta: pielonefritis aguda y obstrucción ureteral, como cálculos o coágulos en el uréter, ¿no? ¿Y qué enfermedades pueden causar un dolor lento en el riñón? Ahí tenemos cáncer, pielonefritis crónica, cálculo coraliforme, tuberculosis. La tuberculosis hay que tenerla muy presente en los temas del riñón, y en nuestro medio hay tuberculosis. Hay tuberculosis en nuestro medio. Hay muertos por tuberculosis. Esa es una de las enfermedades de VIEPI, que cuando ustedes hagan la medicina rural le van a exigir. El VIEPI es la vigilancia epidemiológica, ¿no? Hay 10 enfermedades de vigilancia epidemiológica, una de esas es la tuberculosis, el VIH, bueno, ahora el sarampión, que se sospecha porque hay casos de sarampión en la frontera con Colombia y Brasil, y los venezolanos también. Hay ahora el tema de el dengue, el paludismo y lógicamente el COVID, ¿no? Pero bueno, hay muchas enfermedades de vigilancia epidemiológica, pero una de ellas es la tuberculosis. Riñón poliquístico e hidronefrosis, correcto. Ahí está la respuesta, presidenta. Continuemos. Bueno, pasando al dolor ureteral, este dolor es caracterizado por presentarse de una forma un poco más violenta, más fuerte, y se caracteriza por un dolor tipo cólico, que se relaciona con contracciones paroxísticas y que tiene una sensación de expulsión, porque se intenta expulsar el cálculo. Se va a localizar en las regiones lumbares principalmente, aunque se puede irradiar también, siguiendo el trayecto del uréter, hacia abajo y hacia el frente, hacia adelante. Con frecuencia se va a extender en el hombre al testículo, y en la mujer al labio, a los labios mayores. Sus enfermedades causantes, como ya hemos dicho también ahorita recién, es la litiasis ureteral, aunque no se puede descartar que se dé por coágulos o por acúmulos o grumos de pus, por tumoraciones, por tumores ya sean malignos o benignos, y por compresiones extrínsecas de que vengan desde fuera. Claro, primera causa, cálculos ureterales. Claro, es el más común. Cálculos ureterales, como dice acá arriba, es una sensación iterativa de expulsión, o sea, es un dolor cólico, porque tanto la vejiga como el uréter y la uretra son vísceras huecas, ¿no? Y las paredes son con músculo liso. Entonces, aquí se refiere el parto del cálculo. Si ven acá arriba, es porque da una imagen como que está pariendo un cálculo, un dolor fuerte, intenso, con hematuria, y es una sensación muy molestosa. El paciente se pone pálido, frío, del dolor se puede hasta desmayar, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con esos pacientes, porque se les baja la presión, se hipotensan y se pueden chocar se puede hacer un choque
por el dolor, ¿no? No. Una cosa es contárselo, otra cosa es verlo, ¿no? O en un familiar o en un paciente, ¿no? Que es un dolor fuerte, fuerte, fuerte. Bien, continuemos. Algo importante aquí también es que la duración va a depender mucho, o sea, puede durar de días, de horas a días, pero va a depender más que todo del tratamiento que le dé el médico. A ver, hablando de tratamiento, vamos al tratamiento que los urólogos por lo general dan, ¿no es cierto? ¿Qué dan los urólogos? Tienen que dar un analgésico que no tenga acción antiespasmódica. ¿Qué refiero a eso? No pueden darle Sertal, no pueden darle buscapina, iosina de bromuro, no pueden dar eso porque si hacen eso, disminuyen el espasmo del músculo liso y el cálculo no baja. No baja, claro. Lo que queremos es calmar el dolor, pero que el cálculo siga bajando. Entonces tenemos que usar diclofenaco o ketorolaco, ¿no es cierto? Y en el suero podemos poner una ampolla de tramadol, que también es de acción, un analgésico de acción central, no afecta el espasmo, ¿no? Por lo general también dan, para que aumente la cantidad de orina y el paciente orine con fuerza, si está en la parte inferior lo bote, la expulse, le dan una tabletita de Lasix, de un diurético, cada 12 horas, para que aumente la cantidad de orina. Los remedios caseros los mandan a tomar coco morado, los mandan a brincar, a bajar las escaleras sobre el talón del pie, a jugar básquet, para que con esos movimientos vaya bajando, bajando, bajando el riñón, el cálculo, porque queremos es expulsar ese cálculo, para que no cause mayor problema. Y si tiene muchos cálculos, es imprescindible tomar una tomografía, una TAC, y hacerle la interconsulta al urólogo. Si tiene muchos cálculos, el paciente tiene que ver el tamaño del cálculo, la ubicación, porque un cálculo grande puede causar una obstrucción arriba, una obstrucción alta, una hidronefrosis, y lesionar y dañar el riñón. No olviden que se puede lesionar el riñón y el paciente puede ir, si es un paciente que se ha descuidado, que nunca se ha tratado, nunca se ha hecho ver, y se le puede hacer una hidronefrosis y ese paciente puede ir a una máquina de diálisis, solo por ese cálculo gigantesco, porque hay cálculos pequeñitos, pero también hay cálculos grandotes y múltiples, que pueden causar una lesión irreversible del riñón, pueden llevarlo a una insuficiencia renal y enviar al paciente a una máquina de diálisis para toda su vida. Entonces, es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, doctores. Continúen. Bueno, avanzando con el dolor vesical, vamos a tener que es un dolor excruciante que se encuentra generalmente en el área suprapúbica, pero lo más común es que se va a irradiar. Como ya dijimos antes, en el caso de la mujer, al uretra distal, y en el caso del hombre, a la glandular. Su duración se va a ocurrir en un lapso de horas, de un par de horas, hasta llegar a 1 o 2 días en algunos casos. Y la enfermedad que es más común del dolor vesical es la infección, o sea, más que todo se da por enfermedades de tipo infecciosa, pues se da una obstrucción del cuello vesical o por una vejiga neurogénica. ¿Ya? El dolor de prostático generalmente va a ser un dolor... Sí, por lo general el dolor vesical en las damas es un dolor que ocurre por una infección y también por lo general es postcoito, ¿no? Después de una relación sexual es irritante y como la uretra de la mujer es corta porque no tienen pene, pasan bacterias desde la vejiga desde la vagina a la vejiga con mucha facilidad. Y es muy común el dolor vesical en las damas. Es muy común que le refieran, doctor, me duele, me arde, me hinca, una sensación de ardor quemante, ¿no? Y pues lo van a ver mucho en su consulta también, el dolor vesical. Ahí sí pueden dar pues antiespasmódicos, ¿no? Siga.
Otra cosa que decía del dolor vesical en las mujeres es que también se puede dar, o es común por cuando ellas se lavan con jabón y a veces queda un poco de jabón en el área, puede llegar a dar dolor en la uretra distal, como quiera. Ya. Bueno, hablando del dolor prostático, se va a caracterizar por una vaga incomodidad o en ocasiones sensación de plenitud en el área perineal o rectal, que va a estar inervado por las sacras de la 2 a la 4, al cuarto, de las raíces nerviosas. Ya. Su irradiación va a ser por un dolor que se va a irradiar a la zona lumbosacra y va a tener síntomas acompañantes como la disuria, polaquiuria y el tenesmo vesical. La enfermedad que la causa va a ser obviamente la prostatitis, una infección a nivel de la próstata. Ya. Disuria, poliaquiura, tenesmo. Sí. Correcto, prostatitis. Ya. El dolor testicular, este va a ser variable en dependencia de la causa. Aquí está un poco de lo que decía el doctor, que por ejemplo, aquí en el libro decía que el hidrocele, cuando no es con infección, esa es la cosa. Hidrocele sin infección, Ah, sin espermatocele, infección. Sí, claro, porque es yo he sin visto, infección. yo he tratado más o menos unos 10 hidroceles y el dolor, por lo general son campesinos, ¿no? Ujú, Gente del entiendo. campo que trabaja, se deshidrata, andan con lodo, con todo. Se les hace un hidrocele tremendo, pues se les crecen los testículos, pero así del tamaño de una mandarina grande, y la piel roja. Entonces, ese paciente, yo he tenido que ingresar pacientes con hidrocele para primero hidratarlos, mandarles antibióticos y analgésicos, hacer unos exámenes básicos para ver cómo está, si la infección no es tan grande, y después de 24 o 48 horas le doy el alta. ¿Por qué? Porque ese dolor, no, si lo mando con unas pastillitas, ese pobre hombre no puede dormir. Tiene que tratar un hidrocele, como su nombre dice, hidrocele, es una cavidad llena de agua, tienen que tratarlo de una manera agresiva, con antibióticos, pueden ponerle cefazolina, ciprofloxacina, pueden ponerle ceftriaxona, porque ese paciente pueden referirlo después al, al urólogo, lo mandan con un tratamiento agresivo 2 días ahí dentro del hospital y después lo mandan con un tratamiento de 10 días a la casa con pastillas y le hacen un control por consulta externa a los 10 días. Si se ha mejorado y sigue mejorando, perfecto. Le pueden dar una cremita local con corticosteroides para que siga desinflamando. Pero si el paciente no mejora, ahí sí tienen que hacerle la interconsulta con el urólogo para que lo operen, porque estas cosas también se operan. El hidrocele se opera, es una Los varicocele. cirugía. El varicocele también se opera, ambos se operan, ¿no? Pero muchas veces el hidrocele cede al tratamiento con antibióticos antiinflamatorios y no hay necesidad de operar, ¿no? El paciente mejora y no se opera. Siga. Bueno, así mismo decía que el varicocele es el que, bueno, en el libro decía que el varicocele es el que no es un dolor nulo, o sea, no hay dolor. Mientras que la torsión testicular o la infección sí va a causar un dolor fuerte en el paciente. Claro, ¿cuál es la torsión testicular? Cuando usted tiene, cuando los testículos se tuercen sobre su propio eje y provocan una lesión ahí, especialmente en las hernias. Hay hernias en nuestro campo manabita, hay muchos pacientes con hernias inguinoscrotales, porque ellos tienen que levantar mucho peso, tienen que levantar sacos de maíz, cemento, etcétera, etcétera, y se les va formando una hernia cada vez más grande que el saco herniario atraviesa el conducto inguinal y cae en la cavidad escrotal. Y eso se tuerce y es quirúrgico, ¿no? Eso hay que operarlo rápido porque si no se le forma una peritonitis tremenda, Puede causar una ¿no? estrangulación también. Claro, una torsión con estrangulación con isquemia, porque se tuerce la arteria Claro, lo otro, puede causar una necrosis y una gangrena. Eso es quirúrgico 100%. Y ha pasado y puede seguir pasando, pues, ¿no? Entonces, mucho ojo
Con eso, una buena ecografía, necesitamos, aparte de la buena historia clínica, unas imágenes, una ecografía que nos saque, que nos dé cómo está la cosa adentro. Sigamos. Bueno, el dolor epidimario va a comenzar en el escroto y va a tener algún grado de reacción inflamatoria en la vecindad. También va a abarcar el testículo del mismo lado, lo que agrava aún más la incomodidad en el paciente. Se va a irradiar a la ingle o el cuadrante abdominal inferior y las enfermedades causantes va a ser una infección aguda del epididio. Bueno, el epidídimo, como está ahí adentro también, pues se confunde también con un dolor testicular, pero ambos se tratan así. Ustedes saben que en nuestro campo, Manavita, también hay bestialismo. Muchos campesinos tienen contactos con animales y todo lo demás. No hay las debidas normas de higiene y las vías urinarias se contaminan con frecuencia. Entonces esas bacterias viajan hasta esos lugares y por eso hay que actuar de manera agresiva. Ustedes siempre cuando ejerzan su profesión sean agresivos en el tratamiento. ¿A qué me refiero yo? A que usen la vía parenteral. No se conformen con pastillitas. Usted siempre acostúmbrese a las inyecciones. Si no es suero, es inyecciones intramusculares. Por ejemplo, en vías urinarias, usted siempre usen la gentamicina. Es intramuscular de 3 a 5 días. Le desinfecta todo lo que es vías urinarias. Desde el riñón, el uréter, la vejiga, la uretra, el testículo. Todo lo que es vías urinarias le desinfecta. Y acompáñenlo por vía oral, porque tiene que ser 2 antibióticos. Acompáñenlo por vía oral con una ciprofloxacina. La ciprofloxacina va de maravillas en las vías urinarias. 500 miligramos cada comida por 7 días, de 5 a 7 días. Eso le desinfecta todo lo que es vías urinarias. Esa combinación, gentamicina de 160 miligramos intramuscular y ciprofloxacina cada comida por vía oral. Y lo mandan a tomar un vaso de agua cada 2 horas, cada 3 horas, para que se hidraten mejor y orinen. Cuando el paciente está con un problema mucho más agudo, ya no usan la vía intramuscular, sino que usan la vía intravenosa, mandan un suero con 2 gramos de antibióticos y una ampollita de analgésico por la manguerita cada 5 horas, cada 6 horas. Entonces, eso tenemos que acostumbrarnos a frenar la enfermedad. Ustedes no pueden permitir que la enfermedad avance, porque una mañana, una tarde, una noche que dejen avanzar la enfermedad, el paciente se les va a complicar. Entonces, acuérdense de mí, siempre usen la vía parenteral, o intravenosa o intramuscular, acompañada de la vía oral como refuerzo, pero siempre la vía parenteral en sus tratamientos. No solamente de vías urinarias, me refiero a todo, a infecciones respiratorias, me refiero a problemas de abscesos, especialmente en nuestra población que es diabética y tiene propensión a los abscesos. En todo tipo de enfermedades faringoamigdalinas, tienen que usar la vía intramuscular para tener éxito en sus tratamientos y cuidar su buen nombre como médicos. ¿Ok? ¿Me escucharon? Sí. Listo. Sigamos. Bueno, hablando de otros tipos de síntomas, tenemos que va a ser muy común en las enfermedades del sistema urogenital tener síntomas gastrointestinales, ya que comparten mucho de la inervación, de su inervación. Entonces, por ejemplo, en enfermedades como pielonefritis aguda, aparte de fiebre o dolor, síntomas que ya hemos visto, vamos a tener un dolor a nivel abdominal, acompañada con distensión abdominal también. En cada enfermedades como los cálculos, por desplazamiento por el uréter, aparte del dolor mismo, vamos a tener síntomas como las náuseas y el vómito. O sea, aquí vamos a tener que tomar especial atención porque generalmente el médico no se fija en los síntomas gastrointestinales que pueden dar estas patologías y los dejan pasar. Entonces tenemos que tener especial atención en esto. Así es. El riñón derecho está muy cerca, vecino a pocos centímetros de distancia, solamente separado por el peritoneo, porque está retroperitoneal,
está muy cerca del hígado, del ángulo esplénico, del ángulo hepático del hígado, del colédoco Colédoco. y de la cabeza del páncreas, Exacto. el riñón derecho. Mientras que Ya. el riñón izquierdo está en el ángulo esplénico del colon, está cerca del colon, del estómago y también de la cola del páncreas. Entonces, por vecindad, si se inflama, si crece el riñón, por vecindad comprime las estructuras vecinas y todo órgano vecino se paraliza, ¿no? Pueden causar una peritonitis, pueden causar un hilio paralítico del intestino, por vecindad y como usted dijo, porque comparten la misma inervación. La misma inervación, acuérdense de los plexos, ¿no? Las redes nerviosas que se forman, que son compartidas con los órganos vecinos. Entonces, una lesión en los riñones, una pielonefritis o un cáncer, un CA, puede causar síntomas, como dijo usted, acá adelante en el abdomen, pueden causar síntomas de distensión abdominal, de disminución del tránsito intestinal, de náuseas, de vómitos, y que hay que tenerlo presente, ¿no? Esos síntomas pueden ser por una causa en los riñones. No hay que olvidar eso en el momento de examinar a un paciente. Sí, incluso también aquí vamos a tener las causas de mimetismo, justamente, en las que vamos a tener tres, que van a ser los reflejos reniointestinales, la relación entre los órganos y la irritación peritoneal. Entonces, los reflejos reniointestinales van a ser los que van a causar la mayor confusión aquí, ya que muchas veces tienen la misma inervación. Entonces, estímulos aferentes, por ejemplo, estímulos aferentes de la cápsula renal y de la musculatura de la pelvis pueden causar piloroespasmos. Y cambios en el tono del músculo liso del tubo intestinal y de sus anexos, lo que puede provocar estos síntomas y signos que son gastrointestinales. Bueno, aparte de la relación entre los órganos, como usted bien lo dijo, el riñón derecho se relaciona con el ángulo hepático del colon, mientras que el izquierdo con el ángulo esplénico. Y aquí van a tener otras relaciones que usted ya había mencionado, que podemos repetir un rapidito, como por ejemplo el derecho se va a relacionar con el hígado, se va a relacionar con el duodeno, con la cabeza del páncreas, mientras que el izquierdo lo podemos relacionar más con el páncreas en sí, con el ángulo esplénico, como ya lo dijimos. Aparte de esto, va a haber enfermedades, patologías que van a causar una irritación peritoneal. Estas van a ser causadas por una inflamación muchas veces de la cápsula renal, que van a estar en contacto con el peritoneo, lo que va a causar la posterior irritación. Bueno, aparte del dolor, vamos a tener otros signos, otros síntomas que van a estar relacionados en cambio con la micción. Aquí, por ejemplo, tenemos enfermedades que causan estos síntomas, como la polaquiuria, la infección de la vejiga, la inflamación vesical, la cistitis, prostatitis, psiconeurosis, torsión o ruptura de un quiste ovárico y cuerpos extraños de la vejiga. Aparte, como ya había dicho anteriormente, las sustancias químicas pueden causar muchos problemas asociados a la micción, principalmente en las mujeres cuando ellas hacen su aseo. Y entrando un poco al tema que es la polaquiuria y nicturia, básicamente es lo mismo, es la necesidad de orinar más seguido, pero la nicturia es la que ocurre en la noche, como bien sabemos. La polaquiuria nos dice que básicamente se da porque hay una reducción en el tamaño de la vejiga y con esto se reduce lo que la vejiga puede abarcar dentro de ello. O sea, lo normal es que dentro se encuentren 400 ml de orina. Entonces, normalmente esto reduce, esta polaquiuria se da por una infección o por alguna tumoración y su capacidad va a ser disminuida en la mitad o menos. Sin mencionar... Por inflamación de la mucosa de la vejiga y del músculo extrusor de la vejiga. En la clase anterior nos faltó ver las vías urinarias inferiores, eso que está pendiente para el compañero que expuso, que les ponga la próxima clase, por favor, que nos termine, porque faltaron la anatomía de la vejiga, la uretra y los testículos.
No sé si estoy mal o lo terminamos todo en la clase. Ustedes recuérdenmelo. Faltó una parte, ¿no? Pero bueno, sigamos. La poliaquiuria puede ser por esas 4 causas, ¿no? Sí, exacto. Puede ser causada por la tuberculosis, cistitis por radiación, cistitis intersticial o por esquistosomiasis. A ver, presidenta, por favor, o pregunta, causas de poliaquiuria en hombres y mujeres. Causas de poliaquiuria en hombres y mujeres, ¿no? Tuberculosis, cistitis por radiación, cistitis intersticial y esquistosomiasis. Aparte de la prostatitis también que causa poliaquiuria, ¿no? Va muchas veces al baño, ¿no? Sí, Y están relacionados. una infección normal, pues una cistitis normal. ¿Y la nicturia? Bueno, la nicturia dice que generalmente se va a dar por una neuropatía relacionada con una reducción del parénquima renal, y esta más que todo se va a dar porque en las noches muchas veces se consumen bebidas alcohólicas, digamos. Entonces esto va a ser una nicturia que se va a dar más bien por el carácter de estas bebidas que son diuréticas, tanto bebidas alcohólicas como ingesta de café. Ya, estamos hablando de los síntomas de las vías urinarias, ¿no? Sí, Poliaquiuria muchas veces al baño, nicturia muchas veces al baño, pero por las en la noches. noche, exacto. Sigamos. Ahí continúa mi compañero. A ver, un aplauso para el compañero. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, sí se escucha. Bueno, prosiguiendo con los síntomas de la micción, vamos a tener disuria. La disuria es la micción dolorosa, suele estar relacionada con la inflamación aguda de vejiga, uretra o próstata. El dolor se describe como No se le suele escucha bien, no ubicarse se le en escucha bien. No se escucha. Ahí sí me escucha. Sí, Sí. A ver. En cuanto a la disuria, vamos a tener que la micción dolorosa suele estar relacionada con la inflamación aguda de la vejiga. El dolor se describe como quemante y suele localizarse en el hombre en la uretra distal, y en las mujeres suele ubicarse el dolor en la uretra. Vamos a tener también que el dolor solo está presente con la micción y desaparece poco después. En ocasiones se presenta un dolor más intenso justo al final de la micción, sugiriendo que la infección de la vejiga es la causa más probable. A menudo, la disuria es el primer síntoma que sugiere infección urinaria y suele estar relacionada con poliaquiuria y tenesmo vesical. Ya, entonces la disuria es el Siguiente, por ardor favor. al orinar, ¿no? Es el Sí. ardor al orinar. Señora, ¿le arde al orinar? No, no le va a decir, señora, ¿tiene disuria? No le va a entender. Señora, ¿le arde al orinar? No. La poliaquiuria va muchas veces al baño. Señora o señor, ¿usted va frecuentemente al baño? ¿No? ¿Cuántas veces va al baño a hacer en el día? ¿No? Y el tenesmo vesical son las ganas de ir al baño y cuando ya va a hacer ya va a miccionar, no le sale la orina, ¿no? Entonces, todos estos signos y síntomas tenemos que estar acostumbrados a manejarlos en nuestra consulta, ¿no? Disuria, ardor al orinar tipo quemante, ¿no? Tipo quemante. Siga. Siguiente, por favor. En cuanto a la enuresis, vamos a tener que es el escape involuntario durante el sueño. Entonces representa el hecho de mojar la cama por la noche. Es fisiológica durante los 2 o 3 primeros años de vida. Puede ser funcional o secundaria a maduración del componente uretrovesical, pero puede estar presente como síntoma de enfermedad orgánica, infección,
estenosis uretral, distal en niñas, válvulas uretrales posteriores en niños. En cuanto a los síntomas de obstrucción vesical, vamos a tener la disura inicial. La dificultad para iniciar el urinario es uno de los primeros síntomas de obstrucción vesical. A medida que va a ir aumentando, la disura inicial se prolonga. La obstrucción por parte de la próstata y la estenosis uretral son causas comunes de este síntoma. Siguiente. A ver, ¿qué es enuresis? Retroceda. ¿Quién me dice que es enuresis? Involuntaria de la orina durante el sueño. Pérdida involuntaria de orina. Los niños, cuando nosotros éramos muy niños, nos orinábamos en la cama, pero ya en los adultos no es normal, pues, ¿no? Es un trauma, pues, es un problema serio que, bueno, se da en los adultos mayores, eso sí, en los adultos mayores. Siga. Siguiente, por favor. En cuanto a la pérdida de la fuerza y disminución del calibre del chorro, aquí se va a observar una pérdida progresiva de la fuerza y el calibre del pulmón a medida que va aumentando la red uretral, a una mayor presión intravesical. Esto puede evaluarse a medir un flujo urinario, que en circunstancias normales con una vejiga llena debe lograrse un flujo máximo de 20 ml por segundo. En cuanto al goteo terminal, vamos a tener que se vuelve cada vez más notorio a medida que la obstrucción avanza, y es el síntoma más estresante. En cuanto al tenesmo vesical, tener fuerte de la vejiga, por obstrucción, inflamación o enfermedad vesical neuropática. Siguiente, por favor. En cuanto a la retención urinaria... Retroceda. Vamos a ver, tiene que ir más despacio para ver si sus compañeros están entendiendo. Goteo terminal, tenesmo vesical, pérdida de la fuerza y disminución del calibre del chorro. Esos son síntomas que ustedes van a escuchar en pacientes mayores de 60 años, ¿no? Que, doctor, me orino los zapatos. Así dicen, doctor, me orino los zapatos. El calzoncillo ese me moja, cuando no sale toda la orina, ese es el goteo terminal. El tenesmo vesical también, doctor, voy al baño con unas ganas de orinar y hago poquito, ¿no? Entonces, todos estos términos que ustedes están viendo, el término científico, lo van a escuchar en el idioma de ellos, ¿no? En el idioma de ellos. Pérdida de la fuerza y disminución del calibre del chorro, goteo terminal y tenesmo vesical. Sigamos. En cuanto a retención urinaria, vamos a tener aguda y crónica. En la aguda, aquí la persona, el paciente, va a experimentar un dolor suprapúbico cada vez más notable, relacionado con un tenesmo vesical grave, y aquí el paciente puede escurrir pequeñas cantidades de orina. En la retención urinaria crónica vamos a tener que puede causar un poco de incomodidad al paciente, aunque haya una gran disura inicial y una marcada reducción de fuerza y su calibre del chorro. En cuanto a la interrupción del flujo urinario, vamos a tener que puede ser abrupta y se puede acompañar por un dolor intenso que irradia hacia abajo a la uretra. Este tipo de reacción sugiere con fuerza la complicación de cálculos vesicales. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener la incontinencia, vamos a tener diferentes tipos de incontinencia. Vamos a tener principalmente la incontinencia verdadera, que el paciente puede perder orina sin aviso previo. Esto puede ser un síntoma constante o periódico. ¿Cuáles van a ser las causas más obvias de esta? La prostatectomía radical previa, una extrofia vesical, epispadias y un orificio uretral ectópico. Ya, a ver, pregunta, presidenta. Causas de incontinencia verdadera.
cuando a un paciente con cáncer, con CA de próstata, le extirpan toda la próstata con los ganglios y se le van llevando unos nervios por ahí. Entonces, la prostatectomía radical siempre da incontinencia. El paciente tiene que dormir con un pañal. Extrofia vesical es cuando usted, paciente, nace con un defecto congénito. La extrofia vesical es cuando tienen un orificio en la vejiga y la orina se le rebosa por ahí, ¿no? Eso es un defecto congénito, ¿no? Las epispadias, como ustedes saben, son que el orificio de la uretra no está en la punta del glande, sino que está en el dorso del pene. Es un defecto congénito también, ¿no? El paciente orina por el dorso del pene y por eso tiene una incontinencia. Una fístula vésico-vaginal, hay infecciones que causan una comunicación entre la vejiga y la vagina y a la paciente se le sale la orina por la vagina, ¿no? Y un orificio uretral ectópico, o sea, fuera de su lugar. Esas son las 5 causas de una incontinencia verdadera. ¿Está anotado, Presidenta? Sí, ya está anotado. Listo, gracias. Sigamos. En cuanto a la incontinencia por estrés, vamos a tener que cuando se presenta una ligera debilidad de los mecanismos esfintéricos, puede perderse pequeñas cantidades de orina debido a la tensión física, como toser, reír, levantarse de una silla abruptamente. Esto es común en mujeres multíparas, que tienen un soporte muscular debilitado del cuello vesical, y en hombres que se han sometido a una prostatectomía radical, como acabo de mencionar. Si todas las mujeres multíparas, pero que hayan dado a luz por abajo. O sea, como usted dice, multíparas, hayan parido, porque las que han parido por cesárea no tienen problemas de incontinencia. Solo las mujeres que en nuestros campos tienen 5, 6, 7 hijos y todas las paren en casa pujando, ¿no? Entonces el esfínter vesical se lesiona y tienen incontinencia. Tosen y se orinan, se ríen y se orinan, ¿no? Y por eso ellas también tienen muchas infecciones de vías urinarias bajas. Eso también se da en la consulta, en los hospitales y en las consultas en los centros de salud. Mujer multípara con incontinencia urinaria e infecciones urinarias crónicas, ¿no? Muchas veces crónicas. Siga. En cuanto a la incontinencia por tenesmo vesical, vamos a tener que el tenesmo vesical puede ser tan precipitado y fuerte que haya una pérdida involuntaria de la orina. La incontinencia por tenesmo vesical va a ocurrir con la cistitis aguda, sobre todo en mujeres, porque al parecer estas tienen esfínteres anatómicos más deficientes. Y la incontinencia por rebosamiento, vamos a tener que es la pérdida de orina debido a la retención urinaria crónica o secundaria a una vejiga flácida. Ya. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener la oliguria y anuria, que estas pueden deberse a una insuficiencia renal aguda, debido a un choque de deshidratación, un desequilibrio hidroelectrolítico o una obstrucción uretral bilateral. Sí, señores, lo importante de cuidar nuestros riñones es tomar bastante agua durante el día, ¿no? Acostumbrémonos a tomar agua para que los riñones filtren la sangre y estén bien. Mucha gente no toma agua suficiente y va a provocar una insuficiencia renal progresiva, ¿no? Sin darnos cuenta. Por eso dice, debido a choque o deshidratación. A algunas personas no les gusta consumir agua. Así es. En cuanto a la neumaturia, vamos a tener que el paso de gas en la orina va a sugerir con fuerza una fístula entre las vías urinarias y los intestinos. Esto va a ocurrir sobre todo en la vejiga o uretra, pero también se puede ver en el uréter o la pelvis renal.
En cuanto a la orina turbia, vamos a tener que suele tener ese aspecto tan solo porque es alcalino, lo que causa una precipitación de fosfatos y que la infección también puede causar que la orina sea turbia y fétida. En cuanto a la quiluria, vamos a tener que el paciente va a observar el paso del líquido linfático o quilo como una orina de color blanco lechoso. Esto representa una fístula entre el sistema linfático y el aparato urinario. Con más frecuencia, la causa es la obstrucción de los vasos linfáticos renales. En Ya, y cuanto a por lo general todo esto de neumaturia, que es gas en las vías urinarias, o quiluria, que es el líquido linfático en las vías urinarias, se dan en pacientes que ya están en un estado avanzado de cáncer, ¿no? Y las estructuras ya invaden los tejidos vecinos y provocan fístulas. O sea, las fístulas son como túneles, comunicaciones entre un órgano y otro. Una fístula vésico-vaginal es entre la vejiga y la vagina. Una fístula urétero-entérica es entre el uréter y el intestino. O sea, provocan comunicaciones y ya el paciente se va descompensando. Por eso el cáncer es una masa de tejido que va invadiendo estructuras vecinas y va destruyendo todo a su paso, haciendo disfuncional ese órgano, ¿no? Entonces, yo le digo el caso por el caso propio con mi papá. Mi papá tuvo un cáncer de pulmón, ¿no? Y ese cáncer de pulmón le invadió el esófago y el estómago. Entonces ya al final mi papá, aparte de que no podía respirar y había que ponerle oxígeno y todo lo demás, él ya no toleraba la alimentación por su problema en el esófago y en el estómago, y eso le causó lo que dice ahí, una deshidratación y le lesionó los riñones, hizo una insuficiencia renal aguda y todo lo demás. Y ya cuando dijeron para hacerle diálisis, entonces la familia dijo, ¿para qué le vamos a hacer diálisis si todo el sistema respiratorio, el sistema digestivo está lesionado? Es prolongar la agonía. Entonces, por eso les digo, o sea, todos estos casos de neumaturia y de quiluria son por cánceres invasivos a estructuras vecinas que provocan estas complicaciones. Sigamos. En cuanto a la hematuria, vamos a tener que el carcinoma renal o vesical, cálculos e infección son uno de los cuantos trastornos en que la presión es No se le doloroso o escucha no. bien. Ahí sí se me escucha. Sí. En cuanto a la hematuria, vamos a tener que el carcinoma renal o vesical, cálculos e infecciones son unos cuantos de los trastornos en que la hematuria suele mostrarse al momento, ¿no? Es importante saber si la micción es dolorosa o no, si la hematuria está relacionada con síntomas de irritabilidad vesical y si la sangre se va a ver en todo el fluido urinario o solo en una parte de él. Siguiente, por favor. En cuanto a otras manifestaciones que se deben tener como objetivo, aquí vamos a tener la secreción uretral. Esta es una de las quejas urológicas más comunes. El organismo causante suele ser la Neisseria gonorrhoeae o la Chlamydia trachomatis. Y esta suele Correcto. verse acompañada de un ardor local al orinar o un prurito en la uretra. Como lo ven en la imagen, ¿no? Aquí vamos a tener también masas visibles o palpables, que aquí el paciente puede notar una masa visible o palpable en la parte superior del abdomen, que puede representar un tumor renal, una hidronefrosis o un riñón poliquístico. Las masas indoloras en el contenido escrotal van a ser comunes e incluyen hidrocele, varicocele, espermatocele, hernia y tumor testicular. Aquí vamos a tener también el edema, que el edema en las piernas puede deberse a una compresión de las venas ilíacas debido a una metástasis linfática de cáncer de próstata.
Aquí vamos a tener que el edema de los órganos genitales va a sugerir ya sea una citis crónica o bloqueo linfático o una filariasis. ¿Saben Aquí lo que también es vamos a tener, filariasis? La Sí, doctor, filariasis, es un parásito exactamente, sí. que produce la elefantiasis. Es un parásito que lo obstruye las vías linfáticas y venosas, ¿no? Más que nada que provoca elefantiasis, como usted dice, una inflamación un edema de las extremidades inferiores. Pero en el tema de la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia trachomatis, también es común en nuestro medio, a pesar que ya es menos porque la gente usa preservativos en ciertos casos, pero hay gente irresponsable también que aún no lo hace. Y pues llegan a la consulta con ese tipo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero ahí ven la gonorrea, el tema, la secreción es amarilla y la clamidia es un poco más blanquinosa. Sigan. en cuanto a la eyaculación hemorrágica, vamos a tener que la inflamación de la próstata o las vesículas seminales pueden causar hematospermia. Sigan. Bueno, aquí vamos a tener unas molestias relacionadas con problemas sexuales, tanto como de hombre como de mujer. En cuanto a los trastornos sexuales en hombres, vamos a tener que los principales síntomas que van a incluir calidad de la erección o una pérdida prematura de esta, una ausencia de eyaculación con el orgasmo, una eyaculación prematura y aún peor, una pérdida de líbido. En cuanto a los trastornos sexuales en mujeres, vamos a tener que las mujeres que tienen un síndrome de cistitis psicosomático casi siempre admiten que tienen una vida sexual poco feliz. Ya sea porque observan a menudo un dolor, porque se presenta poliaquiuria o dolor vaginal o uretral un día después de un acto sexual incompleto. Eso es lo que yo le dije cuando veíamos el dolor referido y el dolor localizado, que el dolor de la cistitis por lo general es postcoital, o sea, después de una relación sexual. No siempre, pero sí va relacionado a ese tipo, especialmente en mujeres mayores de 40 años que tienen síntomas de menopausia, ¿no? Con un tema de, puede darse resequedad vaginal, puede darse algún tipo de dolor en las relaciones sexuales, de dispareunia. Entonces, ahí puede provocarse una cistitis y un dolor que es traumático, ¿no? Es traumático. Ahora hay cremas de lubricantes, geles vaginales que ayudan mucho, y eso ustedes le pueden recomendar si le preguntan en la consulta, porque a mí me han preguntado mujeres mayores de 40 años y me han preguntado mujeres que de 20 y pico años, 25 años, y casadas, sino que han tenido una vida sexual muy prematura. Entonces, les he recomendado esas cremas vaginales, esos lubricantes, esos geles, y les ha ido muy bien, ¿no? Ha mejorado su vida sexual, su vida en pareja, y a veces son por causas también psicológicas, traumáticas. Hay mujeres que han sido violadas, ¿no? Entonces, que han sido atentadas, y pues eso también influye en este tipo pues, de conductas, trastornos sexuales en las mujeres. Bien, continuemos. Hasta ahí quedó la exposición del grupo 2. Muy bien, un aplauso para los señores. Bien, compañeros, ¿alguna preguntita?
Sí estuvo clara la clase, doctor. ¿Sí estuvo clara? Sí, sí, sí estuvo clara. Ah, ya, perfecto. Me alegro que les haya gustado. El tema de la siguiente clase, ¿me lo recuerda, Presidenta? Déjeme buscarlo. El grupo 3 puede decirlo. Son los Análisis análisis urológicos. urológicos. Análisis urológicos. Ya, perfecto. Entonces, Dios mediante, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. ¿Alguna novedad? Yo estoy comunicándole a la Presidenta, ¿no? Para ver si ya cuando ya tenemos que ir pensando, pues después de esa clase, en dar un aporte, porque como nos retrasamos 2 semanas, 2, 3 semanas, pues. Pero ahí vemos con calma, ¿no? La próxima clase, análisis urológico. Bueno, que tengan buenas noches, ¿ah? Chao, doctor. Igualmente, doctor, buenas noches. Hasta luego, pasen bien. Buenas Que tenga noches. buenas noches.